Capítulo 2, parte 8 y 9. Final. Todo lo alcanzado por el PRD de 1996 a 1998 se consiguió manteniendo en alto nuestros principios. El PRD creció electoralmente no por arreglos copulares ni por concentraciones, sino luchando junto al pueblo de México y por sus aspiraciones libertarias. Durante este periodo no cedimos al tintineo de la política tradicional. Avanzamos porque ante el poder autoritario ejercimos el contrapoder que nos dio la autoridad moral. Por ejemplo, en el Congreso de la Unión no teníamos el poder cuantitativo de los votos, que por ese entonces dependía de los consensos y coaliciones parlamentarias, pero la autoridad moral siempre da un importante poder cualitativo: el poder del veto, el poder de oponernos y en última instancia de hacernos a un lado en la medida en que nuestros argumentos no sean considerados para la toma de decisiones que atañen al pueblo y a la nación. En ese entonces así lo entendieron nuestros legisladores y nuestros coordinadores parlamentarios. Por eso siempre sostuve que en vez de convertirnos en una izquierda legitimadora y continuar haciendo política con el viejo molde, deberíamos ejercer ese poder cualitativo que da la autoridad moral. Nada de entrar al juego de la política tradicional, en la que cuentan los intereses de todos menos los del pueblo. Se trata de crear una nueva política cuya moral nos diera la fortaleza suficiente para resistir y no sucumbir a las siempre presentes tentaciones de poder o dinero. Como presidente nacional del PRD, pude comprobar también que se puede y que es indispensable hacer política con el pueblo, no solo con los de arriba. La política es asunto de todos. La nueva forma de hacer política existe más vinculación con la gente, exige más vinculación con la gente que con los integrantes de la llamada sociedad política. No es necesario estar todo el tiempo hablando con políticos, incluso mientras menos se hable con ellos, mejor. Algunos solo nos buscan para utilizarnos, adversarios que solo quieren la foto. Y por cierto, a mucha gente no le gusta ese regodeo entre políticos. Otra trampa es la supuesta amistad que profesan los adversarios. Una característica muy marcada en los políticos de derecha es precisamente ese estilo hipocritón, falso. Hablan quedito y son muy amables, pero al mismo tiempo pueden estar conspirando en contra de uno. Es una manera de ser de la derecha. Algunos fingen ser amigos o tratan de engañar con su amabilidad. Siempre el buen trato y la manera pomposa de hablar. ¿Cómo estás? ¿Qué dice la familia? O los títulos: señor gobernador, ¿qué tal, señor diputado? ¿Cómo ha estado? Senador, qué gusto verlo. Ese tipo de reverencias, no digo que no se pueda hablar con nadie. La política implica negociación y diálogo, pero es distinta a la politiquería, basada en lo superficial y en el manejo corriente de los asuntos importantes. Además, no debe olvidarse que en política muchas veces los amigos son de mentira y los enemigos son de verdad. Hay casos de políticos de izquierda que cuando se convierten en legisladores empiezan a ser distintos porque no resisten el halago y la lisonja de los poderosos. Antes en las cámaras se percibía un ambiente peculiar. Los diputados o senadores desayunaban y comían juntos y llegaban a relacionarse tanto que nunca defendían causas populares, o cuando subían a la tribuna se comedían porque la amistad estaba de por medio. También algunos ocupaban todo el tiempo en relaciones políticas o en viajes internacionales y se olvidaban de la gente y nunca regresaban a las colonias, a las comunidades y a los pueblos de sus distritos o estados. Por fortuna, esa no era la generalidad en los dirigentes y legisladores de izquierda, y ahora menos. En su mayoría mantienen inalterables sus convicciones, nunca se divorcian del pueblo y regresan a trabajar con la gente, no se dejan manipular, mantienen los pies en la tierra, pero siempre está la tentación, el riesgo de caer en lo superfluo, en lo banal. Por eso es necesario reafirmar constantemente los principios y los ideales. Parte 9.
Como dirigente nacional del PRD me quedaron algunos pendientes. Por ejemplo, hizo falta fortalecer más la organización interna. Se avanzó, pero no lo suficiente. La lucha por el poder la hace el pueblo organizado. De ahí que se requiera consolidar la estructura territorial y sectorial de los partidos progresistas. Este tipo de organización requiere tiempo, paciencia y perseverancia hasta lograr el objetivo superior de transformar la vida pública del país. No podemos enfrentar a una derecha autoritaria con actos espontáneos. Recuerdo una conversación que tuve en 1989 con don Sergio Méndez Arceo, el obispo de Cuernavaca. Él era, como es sabido, un sacerdote de avanzada, progresista. En esa ocasión cenamos y en la plática salió el tema de la organización. Yo insistí mucho. Mira, me dijo, una vez un hombre muy pobre llegó a pedir ayuda a la Virgen, rogándole que lo apoyara porque sus hijos no tenían para comer. No tenían ropa ni zapatos y su familia estaba en una situación económica muy difícil, a lo cual la Virgen le respondió: organízate. Esto es fundamental porque suele olvidarse, sobre todo ahora que está de moda suplir este importante trabajo con la propaganda en los medios de comunicación o con mensajes en las redes sociales. Como dirigente nacional del PRD también me faltó imprimirle al partido más principios e ideales. En el tiempo en que estuve se creó una escuela de formación de cuadros políticos, pero no fue suficiente, como ya lo expresé. Si no fortalecemos los principios del pragmatismo, se propaga y se puede llegar a predominar. Poner por delante los ideales es lo único que puede detener la politiquería, el nepotismo, el amiguismo, el clientelismo y la corrupción, todas esas lacras de la política tradicional. En la presidencia del PRD cometí varios errores. Uno de ellos fue que al final de mi gestión, cuando decidí retirarme, me propuse no involucrarme en el proceso electoral interno para elegir al nuevo presidente. Quise mantenerme al margen y se dio una elección muy complicada para el relevo de la presidencia. Participaron Jesús Ortega y Amalia García. Hubo confrontación y crítica por el manejo irregular del proceso. Se anularon las elecciones para que entrara un presidente interino, Pablo Gómez Álvarez, pero fue todo un escándalo. Eso produjo al partido, eso perjudicó al partido y me sentí culpable o responsable. Lo cierto es que caí en la indefinición y en la política la indefinición es funesta. Pensé que me podían acusar de querer inclinar las cosas a favor de un grupo o de un candidato y equivocadamente decidí no participar para poner orden y buscar un buen desenvolvimiento del proceso interno. La lección es que en estos asuntos hay que definirse. No convienen las medias tintas. Al final de cuentas, la política consiste en escoger entre inconvenientes, pero aclaro que una cosa es participar proponiendo las reglas claras e igualdad de condiciones para una elección interna y otra muy distinta es inclinar la balanza a favor de alguien. Afortunadamente ahora en Morena existe la posibilidad de elegir candidatos mediante encuestas y este método estuario legal y democrático ha demostrado ser eficaz y reducir al mínimo el riesgo de ruptura. Aquí añado que prefiero la encuesta al dedazo o la decisión mafiosa y antidemocrática de las cúpulas. En una elección interna se generan muchas pasiones, casi tantas como en una elección constitucional. Se pueden cometer abusos, irregularidades, incluso fraude electoral, algo reprobable en un partido democrático. En ocasiones, esas prácticas indeseables se presentan en los comicios internos de candidatos a puestos de elección popular. Cuando hay conflictos en la elección de dirigentes o de candidatos, siempre se afecta al partido. Se pierde la unidad, hay desprendimientos, se van dirigentes y militantes a otras organizaciones. Ya hablé, por ejemplo, del primer éxodo por la democracia en Tabasco. En aquella elección de 1991 caminamos para defender el triunfo de un candidato, el doctor Carlos Alberto Wilson. Años después, él mismo volvió a competir para ser candidato a la presidencia del PRD en Cárdenas. Perdió. Se informó, denunció un fraude, se salió del partido y se convirtió en abanderado del PAN, algo muy lamentable. No responsabilizo a nadie, solo describo hechos. Al final ganó el PRD en Cárdenas, pero de no haberse producido ese conflicto, nuestro partido habría ganado con mayor ventaja. Las divisiones perjudican mucho.
Estos problemas se remedian inculcando principios en el partido. Debemos insistir en que lo nuestro no es la lucha de poder por el poder, sino que deben prevalecer las convicciones, la mística. El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. No es solo una lucha por cargos. No es solo una lucha por cargos públicos lo que debe movernos. Lo principal es la lucha por los ideales y por las causas que defendemos. En todos los dirigentes de la izquierda debe haber humildad. El poder es humildad. No debe prevalecer una visión personalista o individualista y pensar que uno tiene que ser el candidato, cueste lo que cueste. Hay casos en los partidos de izquierda en los cuales los dirigentes actúan de manera consecuente, pero en otras ocasiones se cierran por completo, no aceptan nada, quieren ser ellos nada más a como dé lugar. Entonces la lucha se vuelve una arena de ambiciones sin principios políticos o morales. Por fortuna no es la regla sino la excepción, y este tipo de casos pueden atemperarse, imprimiendo muchos principios a nuestro quehacer político. Ahora, una de las mejores cosas que ha hecho Morena, y son muchas las que ha hecho bien, ha sido destinar talento y convicción para su excepcional escuela de formación de cuadros. Enhorabuena. Compatriotas, aquí compartiendo la fe de ratas que estamos escuchando después de haber grabado en el capítulo 1, en las primeras palabras que leímos, en vez de decir la cúpula, dijimos la cópula. Yo creo que escuchamos tanto al diputado Noroña que siempre se burla de esta similitud. Y pues bueno, lo leímos de corrido y nos falló. Cúpula, pues son las cúpulas del poder, las personas que mueven a los títeres y pues ya saben, la mano que mece la cuna. Y cópula, pues significa intercurso y pues bueno, pues esta es la broma que hace constantemente nuestro estimado eh, Gerardo Fernández Noroña, el diputado, y que tiene toda la razón porque parece que hacen pues ahí algún tipo de arreglo tan intrincado que hasta parece que están copulando. Por eso, bueno, nos parece muy divertido bueno, pues su comparación y su burla que se nos quedó grabada y bueno, pues aquí la fe de ratas de este capítulo. Gracias por escucharnos. Gracias por escucharnos. Hasta aquí el capítulo o fragmento del día de hoy. Mañana subiremos otro tanto. Dale clic a suscribirte y a la campanita para recibir las notificaciones. Gracias.